Isaías 53, versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. El título de la enseñanza de hoy es precisamente por nosotros. Y es por nosotros porque usted se va a dar cuenta que en este relato va a encontrar mucho ese nosotros, nuestro, nuestra. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestras, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo esta escritura, esta palabra? Aquí está hablando de alguien. Dice, ciertamente llevó él. ¿Quién es ese él? Ese que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sí? Y que nosotros le tuvimos por azotado. ¿A quién fue ese? Por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién es ese que fue herido por nuestras rebeliones? Molido por nuestros pecados. O sea, está hablando de alguien que fue molido, que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre esa persona. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga de él fuimos nosotros curados por el sufrimiento de él. ¿Sí? Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, Isaías, 700 años antes de Jesús, él profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando aquí proféticamente acerca de Jesús. 2700 años antes, hace 2700 años, Isaías profetizó, hace 2000 años vino nuestro Señor Jesucristo y fue él quien llevó nuestras enfermedades, fue el Señor Jesús. Fue él quien sufrió nuestros dolores. Fue él quien fue azotado y herido de Dios. Sí, él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Fue Jesucristo quien recibió el castigo de nuestra paz. ¿Sí? Fue el que sufrió la llaga, el dolor del sufrimiento de ese castigo. Y sobre él fue que Dios cargó el pecado de todos nosotros. Está hablando de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesús? ¿Cuándo y por qué sufrió Jesús todas estas situaciones? Hace 2000 años Jesús viene y Jesús vive una vida hasta los 33 años. Él enfrenta su misión, que es pagar por los pecados de nosotros. Murió en una cruz pagando por nuestros pecados. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Por eso dice que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, los dolores y las enfermedades por causa de nuestro pecado, que nosotros merecemos esas enfermedades y dolores, Jesús las sufrió. ¿Sí? Fue azotado por nosotros. Nosotros merecíamos y merecemos ser azotados por causa de nuestro pecado. Merecemos ser heridos por causa de nuestro pecado. ¿Sí? Por causa de nuestro pecado, el pecado de la humanidad se encuentra destituida de la gloria de Dios, es decir, enemistada con Dios. ¿Sí? Y Dios cargó el pecado de nosotros en Jesucristo. Lo que pasa es lo siguiente, mis amados, es que todos nosotros, absolutamente todos los seres humanos, somos pecadores. ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley de Dios, la desobediencia a Dios. Todos hemos desobedecido a Dios.
Todos, absolutamente todos, porque todos nacemos con una naturaleza corrupta, una naturaleza que heredamos de nuestros padres, ¿sí? Y viene desde los primeros padres, de Adán y Eva, una naturaleza corrupta con tendencias pecaminosas, ¿sí? Entonces somos pecadores y el pecado, hermano, la paga del pecado es la muerte. O sea, Dios no puede, Dios tiene que castigar el pecado, más bien, Dios tiene que castigar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios es justo. En su santidad, Dios aborrece el pecado. El pecado no se puede acercar a Dios. No podemos ir a Dios, no podemos ir a Dios con nuestro pecado. Nadie puede acercarse a Dios con su pecado, porque es consumido de una vez. Amén. Porque Dios es santo, 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 o sea, totalmente santo. En Él no hay ninguna corrupción, nada. Es tan santo que aún sus ojos no pueden ver el agravio, mi hermano querido. Entonces, Él aborrece el pecado y el pecador no puede acercarse a Él. Ese es un problema, porque si todos somos pecadores y el pecador no puede acercarse a Él, entonces ¿a dónde iremos? Entonces el destino final del pecador es el infierno, es el lugar que arde con fuego y azufre, del cual habla la Biblia. Jesús repetidamente lo dice, el infierno, ¿sí? Allí donde van los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los hechiceros, los idólatras, etcétera. Allí van a ese lugar que arde con fuego y azufre, a ese lugar donde será echados todos aquellos que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Nuestra naturaleza caída, pastor, dice Mari Roja, claro que sí. Entonces, todos somos pecadores y todos merecemos ese infierno, amén. Pero Dios que es bueno, Dios que nos ama tanto, Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que vayamos al infierno, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios en su bondad. Él quiere que todos seamos salvos. Eso lo dice allí en una de las cartas a Timoteo. Dice que Dios quiere que todos seamos salvos, ¿sí? Pero hermanos, somos pecadores. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema del pecado? Pues hermano, hay dos formas. Uno, que usted vaya y pague, amigo, que usted vaya y pague por su pecado. ¿Dónde? En el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Pues por la eternidad. O sea, por siempre. Fuego eterno por siempre. Algunos dudan, dicen, no, pero el infierno es una historia, un cuento. No, no es un cuento. Si usted duda del infierno, si usted dice que el infierno no existe, entonces usted no cree en Jesús. Usted no cree en las palabras que enseña nuestro Señor Jesús. Porque Él, en Marcos capítulo 9, en el Evangelio según Marcos, nos habla acerca del pecado. Amén. Vamos a leerlo allí, en el Evangelio según San Marcos. Dice capítulo 9. Ay, caray. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, porque mejor te es entrar al cielo con una mano, siendo manco, que con las dos ser echado en el infierno, en donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, porque es mejor entrar con un ojo al cielo que con los dos ser echado al infierno, al lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Entonces Jesús nos está diciendo que el infierno es un lugar eterno, ¿sí? Donde la persona que va allí va a sufrir por la eternidad, el fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere. Asimismo lo dice en Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 nos habla que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los mentirosos, amén. Dice
Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces todos merecemos eso porque todos hemos pecado, hermano. Todos hemos dicho mentiras, todos hemos hecho pecados, muchos pecados, por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces todos lo merecemos. Ahora, pero como Dios no quiere que nos perdamos, Dios hace algo, hermano. Dios ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Dios se manifestó en carne. Dios viene a habitar en medio de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y este muere en la cruz, pagando por nuestros pecados. ¿Sí? Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Isaías, ¿qué está relatando? Está relatando todo aquello que Jesús tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir Jesús para pagar por nuestro pecado, para que nosotros no necesariamente tengamos que ir al infierno, mi amado. Entonces mire lo que sufrió Jesús. O sea, tal como Isaías lo profetizó, así lo sufrió Jesús y aún más. Amén. Dice, ciertamente Él, es decir, Jesucristo, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, Él fue abatido, fue azotado, pero no fue por su pecado. Dice, Él fue herido por nuestras rebeliones. Por eso el título de esta enseñanza es por nosotros. Jesús fue herido. A Él le dieron látigo, a Él lo castigaron, le dieron muy duro. Cuando usted lo lee en la Biblia, léalo en los evangelios. Allí está relatado esa pasión de Jesucristo. Aún hay muchas películas que uno puede ver donde son películas al fin y al cabo, pero donde tratan de mostrar la verdad, ¿cierto? Esa crudeza con que a Jesús lo maltrataron. Hay la última película de la Pasión de Cristo, que de este Spielberg hace algunos años, fue tremenda. Es la película que más se acerca a la verdad y aún le queda cortica. Entonces, ¿cómo sería lo que Jesús sufrió, hermano? Aún le queda cortica. ¿Y cómo sería? Hermano, Jesús fue molido, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, porque nosotros hemos sido rebeldes, somos rebeldes, la raza humana es rebelde. Desde Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ¿sí? Y de ahí en adelante somos rebeldes, nacemos. Mire, Adán y Eva, poquito tiempo después ya Caín mató a Abel. Amén. Poco tiempo después ya toda la humanidad se había corrompido y Dios tuvo que enviar un diluvio. Poco después de eso, Dios dando siempre oportunidades de salvación. Poco después de eso, los hombres construyendo la torre de Babel, dice que para llegar al cielo por sus propias fuerzas. Y así ha sido la constante pecaminosa y seguimos en lo mismo, hermano. Usted mira para un lado, para otro, aún se mira usted mismo y ve pecado por todo lado, ve maldad, corrupción. Entonces Jesucristo fue herido, hermano, por nuestras rebeliones. Él sufrió eso que Él sufrió allá en la cruz. No fue por casualidad, ni fue por Él, ni porque... No, eso ya estaba predeterminado, hermano, que Él iba a venir a pagar por nuestro pecado. Dice, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, ¿cuál paz? Como por el pecado la humanidad está enemistada con Dios, la humanidad necesita volver a amistar con Dios, a reconciliar con Dios, ¿sí? Y la única manera de reconciliar con Dios es que alguien pagara por ese pecado, y ese fue Jesucristo. Pagó por nuestro pecado para que podamos volver a amistar con Dios, para que podamos reconciliarnos con Dios. Entonces dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora, por la muerte de Jesús, por todo esto que Él sufrió, ya podemos tener paz. Obviamente, no todo el mundo la tiene, porque hay algo que hay que hacer, ¿sí? Hay que aceptar a Jesús, hay que aceptar que Jesús murió en la cruz, hay que creer en Jesucristo. Entonces dice, y por su llaga fuimos nosotros curados,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, descarriarse es salirse del carril. Cada uno cogió por su propio camino, mi hermano. Cada uno cogió por su propio camino. Cada uno, y así es la vida del ser humano. Cada uno haciendo lo que mejor le parece, y resulta que lo que mejor le parece es pecado. Cada cual por su camino, cada cual en su cuento, cada cual con su filosofía, cada cual con su pensamiento, cada cual llamando las cosas como quiere, hermano. Aún diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más que pasó, hermano, más que hizo Dios, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios, la cuenta que nosotros tenemos con Dios, Dios se la cobró a Jesucristo y él de buena gana la pagó con sufrimiento, con su sangre, mi hermano, con su sangre, con su vida, él pagó por nosotros. La cuenta que nosotros teníamos con Dios, esa cuenta, y que aún el hombre que no ha recibido a Jesucristo aún todavía tiene esa cuenta con Dios, Cristo ya la pagó. Cristo ya la pagó. Dice: angustiado él, Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, por la rebelión nuestra, Jesucristo fue herido. Amén. Y se dispuso con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, esa es la historia de Jesús. Amigos, Jesús murió en una cruz, fue azotado, fue herido, fue quebrantado, fue humillado. ¿Y sabe por qué fue humillado? Hermano, porque es que Él es Dios, y Él como Dios se humilló. Él como Dios se humilló. ¿Sí se imagina Dios mismo, hermano, siendo humillado por sus criaturas? Y Él dejándose humillar por sus criaturas. ¿Usted se imagina eso, mi hermano? El mismo Dios, Él podía zafarse de ese castigo. Él podía hacerlo, pero por amor a nosotros no lo hizo. Por amor a nosotros no lo hizo. Mire, Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente. Se lo voy a leer ya mismo. Filipenses capítulo 2 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Él, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. O sea, era Dios y es Dios. Jesús es Dios, no un Dios, no un Dios entre otros dioses, no, Él es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, Él se humilló, mi hermano. Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, es la máxima humillación que puede sufrir Dios. Morir, y murió como si fuera un delincuente, como si Él fuera el pecador más grande. Hermanos, déjeme decirle esto y estoy terminando. ¿Sabe una cosa? Jesús cargó el pecado de todo el mundo. Todo el pecado habido y por haber, el pasado, el presente y el futuro, Cristo lo pagó. Imagínese usted un lugar donde confluyan todas las cloacas del mundo, todas las cloacas lleguen a ese lugar. Imagínese usted qué lugar sería ese, un lugar totalmente, una podredumbre completa, ¿cierto? Así fue con Jesús. O sea, todo el pecado del mundo, toda la podredumbre del mundo cayó sobre el cuerpo de Jesús, y Él pagó, hermano. Pero, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Pero quiénes se salvan? ¿Todos automáticamente? No se salvan todos automáticamente, no, de ninguna manera. Se salvan solo aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. Creer que esta escritura es verdad, creer que Jesús pagó por tu pecado y entregarle tu vida a Jesús. Amén.
Mi hermano, Juan 3:16 dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le invito hoy a usted, amigo, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, o si usted tiene dudas aún, por favor, entrégale tu vida a Jesucristo. Reconócelo como aquel que murió en la cruz por tus pecados. Nadie más murió en la cruz por tus pecados, nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. No hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesús. Jesucristo hombre. Mi amado, no hay sino un solo camino. Y ese camino se llama Jesús. Solamente Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. ¿Sí? Solamente Jesús. Entonces, mi amado, yo le invito hoy a que entienda esto. Primero, que usted es pecador. Yo lo soy también, todos lo somos. Usted es pecador. Y que ese pecado, si tú lo vas a pagar, ese pecado tiene que pagarse. Alguien tiene que pagar tu pecado. Dios no coge el pecado y lo echa debajo de la alfombra cósmica. Él no hace como muchas veces hacen en la casa, que cogen a la tierrita y se echa detrás de la puerta. No. Dios castiga todo pecado. Cualquier pecado, así sea una mirada torcidita, ya Él lo cobra. Porque Dios es santo. Amén. Cualquier pecado, un pensamiento malo, Dios lo cobra, porque Dios es justo. Y el juez que es justo tiene que castigar todo. Pecado grande, pecado chico, pecado es pecado. Entonces, tiene dos opciones. Usted va y paga por su pecado en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, por la eternidad, donde el que vaya nunca jamás sale. O usted pone su pecado en Jesús, el que ya pagó. Él es tu fiador. O usted pone su pecado, su vida la pone en Jesucristo. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted ponga sus pecados en Cristo Jesús. Él ya pagó, hermano. Mire lo que acabamos de leer. Ya Dios cargó el pecado en Él. Ya Él pagó. ¿Por qué va a pagar usted? ¿Para qué se va a arriesgar a eso? ¿Para qué se va a someter? Ya Él dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Arrepiéntete, es decir, pare ya esa incredulidad. O sea, no sigan esa incredulidad. No sigan esa rebeldía, no sigan esa como esa oveja descarriada que dice ahí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No sigan ese descarriado por allá, no siga por allá, no. Entréguele su vida a Jesús y entonces tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna, mi hermano. Mi amigo, yo lo animo hoy. No dejes pasar esta oportunidad. Si tú quieres, habla con Jesús hoy mismo. Dile, Señor Jesús, yo reconozco, Señor. Dígale a Él, yo reconozco, Señor, que tú moriste en esa cruz, pagando por mis pecados. Dile, lávame con tu sangre. Dile, perdóname, Señor Jesús, por mis pecados. Dame la vida eterna, Señor. Dile a Él, yo te entrego mi vida, Señor, por favor. Toma mi vida, Señor. Y ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea yo de aquí en adelante. Quiero vivir para ti, Señor Jesucristo. Díselo a Él con el corazón. Díselo sinceramente. Escucha esto. Ahí mientras estás orando, pidiéndole perdón a Dios,